Los invito a abrir sus confesiones y sus Biblias. En el día de hoy vamos a continuar con el decreto de Dios que estábamos viendo, y para la ocasión esta le he decidido poner de título la reprobación pasiva del decreto de Dios. La reprobación pasiva del decreto de Dios. Y lo que vamos a ver entonces es de nuestra confesión que estamos viendo, el capítulo número 3 del decreto de Dios, y vamos a ver el punto 2, 3 y 4. Y voy a empezar a leer el 2. Dice así: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo nada decretado porque lo previera como futuro, como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Punto 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros los deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Y el 4 dice así: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particularmente e inalterablemente en su número tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Bueno, en el sermón de hoy voy a tratar de dividirlo en dos partes, por lo menos. Primero voy a ver esta parte de la que habla el punto 2, vamos a decir que muchos lo confunden con la presciencia, lo que él prevé, pero ya lo vamos a aclarar. Y en la otra parte voy a hablar sobre el punto 3, donde dice así: a otro, esta va a ser la otra parte, que yo voy a hablar de algo que se llama la reprobación. Por eso el título se llama la reprobación pasiva del decreto de Dios. Ya vamos a ver qué es eso. Pero lo basé al sermón en esta parte que dice el punto 3, que dice: a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el sermón. La reprobación pasiva del decreto de Dios. Si usted estuviera caminando por un lado y sacara su billetera y le entregara unos pesos a alguien que estuviera un indigente en una calle, y hubieran muchos, podríamos decir, y entre ellos usted pasa, y usted es movido a misericordia y le da a uno de ellos, podríamos decir, 100 o 200 pesos argentinos para que pueda comprar algo, y a las otras personas usted los pasa por alto y no le quiere dar. ¿Usted sería justo, sería injusto hacer eso? ¿Cómo lo verían muchas personas? ¿O cómo lo vería usted si otra persona hiciera eso? Acuérdese, quiero que tenga en mente esto, que todos están en la misma condición, indigentes, están pobres ahí, pero usted decide darle a uno y a otros pasarlo por alto. Quizá alguno le diga: qué injusto, ¿por qué no dividiste los 200 pesos en 20 pesos a cada uno y así hacías justicia o equidad? Y ayudabas a todos, no a uno. Pero usted tuvo misericordia y compasión solamente de una persona. Bueno, amado, lo mismo sucede con el tema que me toca hablar en el día de hoy. Cuando Dios, tenemos que hablar de la predestinación o de la reprobación, que Dios decide predestinar a ciertas personas para vida eterna y a otras las decide pasar por alto. Muchos dicen: eso es injusticias, ese no es el Dios del amor de la vida que yo conozco. En el día de hoy tengo que hablar de un tema que es un poco controversial para algunas personas, ¿no? Que no quieren ver lo que las escrituras muy claro habla. Dicen que eso, Dios no es justo al hacer eso, atribuyéndole de esa forma un pecado a Dios, porque decir que Dios no es justo es decirle que Dios no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces eso es decir que Dios comete pecado, que no ha hecho la misericordia que tenía que hacer. Ahora quiero que entiendan algo antes de empezar a hablar sobre estos temas. Quiero que entiendan que de entrada la humanidad está caída en pecado. Una persona, no hay un justo. Entonces el hombre no puede decirle a Dios: esto es injusto, cuando él ni siquiera es justo. Dice Romanos 3:10, no hay un justo.
Entonces el hombre no le puede decir eso a Dios que no es justo. Porque todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos entender eso y quiero poner esas bases antes de empezar a hablar y quiero que entiendan esto. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Deuteronomio 7:7, no sé si se acuerda, al mismo pueblo de Israel le dice así. ¿Se acuerdan? Cuando Israel era un pueblo, dice, no por ser vosotros más que otros pueblos, os he querido al Señor y os ha escogido, pues vosotros eras el pueblo más insignificante. Al mismo Israel está diciendo, ustedes no tenían nada, encima eran lo más chiquitito, lo más insignificante que habían, y yo lo escogí. No lo escogí porque vi algo bueno, que eran fuertes, no. Entonces Dios se escoge así, mismo cuando lo escogió a Abraham, no sé si saben, era un pagano él. Entonces, cuando hablamos de esto, de este decreto de Dios, del decreto también de la reprobación pasiva del decreto, ya voy a explicar qué es pasiva más adelante. Debemos entender, Ezequiel 16, versículo 6 dice así, yo pasé junto a ti, te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, vive. Mientras estabas en tu sangre, vive. El Señor pasó y vio ahí como muchos de nosotros muertos en delitos y pecados y tuvo misericordia de nosotros, no porque haya visto algo en nosotros, especialmente en mí. Entonces, en otra parte, antes de empezar el sermón, estoy aclarando algunos textos. No sé si se acuerdan los obreros de la viña en Mateo 20, versículo 1 al 16. Especialmente el versículo número 15 de Mateo 20, versículo 15, dice así. Dice, en el contexto así, el Señor sale contando esa palabra, el obrero de la viña sale a buscar muchas personas, uno empieza a trabajar a la mañana, después sale otro al mediodía, y después sale a la tarde cuando ya estaba terminando, y cuando yo lo estoy resumiendo, cuando va a terminar el día le dice que le estaban pagando el mismo sueldo. O sea, le estaba pagando el mismo sueldo y Dios estaba diciendo que eso es injusto. Es injusto que Dios esté haciendo eso. Ahora en el versículo número 15 Dios me dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia de que yo soy bueno? Entonces Dios puede hacer lo que quiere. Si quiere tener misericordia con alguno, la tendrá. Y si quiere dejar otras personas que vayan al infierno, puede hacerlo. No me es lícito, dice el Señor. Pero ¿qué sucede? Que muchos dicen, oh, esto es injusto, como Romanos 9:14. ¿Diremos que Dios es injusto? No, o que hay injusticia en Dios, no es así. En Romanos 9:21 también, dice, uno tiene potestad, Dios, de hacer lo que quiera, vasos de ira y vasos de misericordia. Entonces, dicho todo esto, eso fue la introducción nada más para empezar a hablar. Y voy a hablar sobre el punto número 2, el número 2, que dice, Él ha decretado todo porque no que haya visto algo en el futuro, aunque lo sabe todo, lo pudiera o puede pasar en todas las condiciones se puede suponer, sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro, como aquello que debe suceder en dichas condiciones. Yo se lo voy a aclarar en palabras sencillas para que las puedan entender ustedes. Ahora, el punto 2, en sencillas palabras, es así. Muchas personas creen que Dios predestina basándose en algo que Él ve de antemano. O sea que vamos a decir como que Dios va hacia adelante en el futuro, mira, voy a ir al punto, al grano, y ve que usted va a decidir por Cristo. Entonces Dios dice, bueno, veo que esta persona va a decidir cuando se le predique el Evangelio. Lo que vamos a hacer lo vamos a anotar en el libro de la vida. Ya vamos a ver. No es así. Dios no se basa mirando a ver quién va a tomar una decisión o le va a elegir. ¿Saben por qué? Porque Dios no está condicionado. Dios no se condiciona sobre algo futuro. Es más, le digo, sería como que el creador esté sujeto a la decisión que la criatura en un futuro que todavía ni siquiera existe va a tomar una decisión por él. No sé si entiende. Dios no depende de algo en el futuro, y escuche, que Él mismo le va a dar existencia a esa criatura. Entonces que Dios prevea
que usted va a tomar una decisión por Cristo y eso por eso lo escoge, eso es ilógico, amado, incluso ni es bíblico, porque Dios estaría sujeto a algo que Él mismo va a crear, que todavía ni siquiera existe, y depender de eso, o sea, no tiene ni siquiera un fundamento bíblico. ¿Por qué la hace las cosas? ¿Por qué sabe? Ya lo vimos muchas veces, ¿no se acuerda cuando vimos esta primera serie del decreto de Dios? ¿Por qué la sabe? Porque Él misma las decretó. Las cosas, todos los estudios que estuvimos viendo, es porque Él mismo ha decretado cada cosa que sucede, Él mismo. Entonces esto es ilógico decir que Él decreta algo porque Él prevé en el futuro alguna acción. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el ser humano levanta en alto la bandera del libre arbitrio o libre albedrío. Entonces esta doctrina no le gusta a muchos pastores porque dicen de que, entonces yo no puedo elegir. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que eso condicionaría a Dios, o podríamos decir, limitaría al Dios eterno. Ella no sería soberano, para poder decirlo. Tendría que depender de algo que ve en un futuro. Y no es así. El Dios de la Biblia, en Salmo 33, versículo 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los planes de los pueblos. Versículo 11 del Salmo 33, 11 dice, el consejo del Señor permanecerá para siempre, los planes de su corazón por toda la generación. Entonces el consejo del Señor permanece para siempre. Él hace nulo el consejo. No le importa lo que dice la persona. Yo voy a hacer lo que quiero, dice Daniel, y nadie va a detener mi mano. Entonces Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, hace todo lo que le plazca. Entonces si un Dios está condicionado a algo que una criatura va a hacer o va a decidir en un futuro, entonces significaría que Él está limitado, que Él tiene que ver, tiene que aprender, y la Biblia no habla de eso, de Dios, sino que Dios, dice la Biblia, que Dios elige a las personas que quiere darle ese regalo y le concede ese regalo por salvación, por gracia, los que Él quiere, pero no que Él prevé algo en usted. Entonces es importante entender eso. Entonces Dios sabe con certeza lo que va a suceder. No es que Él tiene que ir. Imagínense, Dios dice que es como esas películas de viajar al futuro y cosas así, que dicen, vamos a ver qué pasa en el futuro para poder arreglar. Dios no tiene que ir hasta al futuro para ver qué pasa, ¿sabe? Porque Dios es eterno. Dios no tiene principio y fin. Dios no va y viene así. No es así. Dios está en todo lugar. De ayer, de hoy y mañana, incluso Apocalipsis, como lo digo hace años, ya está escrito lo que va a suceder. Entonces, Dios, ¿por qué garantiza lo que va a suceder? ¿Qué es lo que hace decir eso? Bueno, es porque Él mismo lo decretó, no es porque Él vio algo en el futuro que iba a suceder. Es importante que podamos entender al Señor de la Biblia, al verdadero Dios. ¿Por qué digo esto? Porque las prédicas generalmente muchas son humanistas, basadas en el hombre, en lo que el hombre hace eso. Incluso ustedes saben que antes lo decía mucho, yo no lo digo, pero hoy se habla que el hombre se quiere entronizar y desde el púlpito, usted creo que está de más decirlo, lo voy a tocar nomás así, se atreve a decretar. Cree que es Dios, dice decreto sanidad, decreto prosperidad, decreto esto, como si fuera Dios. Entonces no es así, dice, porque yo tengo libre arbitrio. No tienen la libertad, por lo menos, de la que dice la Biblia, de hacer lo correcto, de buscarle a Dios, porque todos están caídos, muertos en delito y pecado. Por eso que Dios, yo le digo algo, póngase a pensar esto, si Dios tuviera que ver algo ahí, Dios no estaría eligiendo. Porque acá esa doctrina humanista dice que usted lo ha escogido a Jesucristo. No es así. Dios es el que escoge, no usted escoge a Dios. Entonces es importante, fíjese, todo eso son prédicas humanistas, nada más, centradas en el hombre, para levantar el yo de las personas. Y la Biblia no dice que es así, dice que Dios ha decretado porque Él mismo, las cosas que vio, Él mismo que las decretó. Entonces hay que tener presente eso. Muchos lo confunden, lo voy a repasar nomás porque ya lo vi muchas veces. Y sé que por más que lo digo cuesta que se lo acuerden.
pero muchos confunden esto con el conocimiento previo de Dios. O sea, que es un conocimiento que Dios previamente va y ve. Y lo que pasa, eso no es conocimiento previo. Dios no tiene que hacer, Dios no tiene que aprender, ir al futuro y ver qué va a pasar, porque Él ya sabe, porque Él mismo lo decretó. Entonces hay que tener en cuenta, claro, no es un conocimiento previo, Dios no tiene que aprender nada. Nosotros aprendemos, Él no aprende cosas del futuro, Él es Dios. Entonces esa idea se tiene que desarraigar de nuestras mentes, como le digo siempre. Eso no es el decreto, vamos a decir, la presciencia que Dios tiene, que asume que ve algo en el futuro que va a ocurrir, entonces a base de lo que va a ver o suceder, entonces dice, entonces voy a hacer eso, porque la criatura va a tomar esta decisión, entonces yo creo, no es así, estaríamos condicionando a Dios. Para ir cerrando este punto número 2, entonces tenemos que entender eso, que el conocimiento previo, o sea, divino, o sea, está basado ¿cómo? ¿En qué? En el decreto divino. No es que el conocimiento previo está basado en lo que va a ser la criatura, usted o yo. No está basado en su decisión. ¿Sabe qué está basado el conocimiento previo? En lo que Dios mismo ha dicho que va a suceder. Es más, la Biblia, cuando profetiza las Escrituras, es lo que Dios dice que va a suceder porque ella lo ha decretado. Muchas veces lo hemos visto esto. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de que Dios no es que, vamos a decir, predestina o elige por algo que vio. No es así, es por algo que Él decretó mismo. Espero que se haya entendido esta posición, este punto número 2, y voy a pasar al punto número 3, que es este 3 y otro que voy a tocar que es un poquito más largo. Y esto es ya más centrado en el tema, el título que le dice, decidí dar la reprobación pasiva del decreto de Dios. Bueno, vamos a ver un poco de esto de la reprobación, que es, para aclarar primero, antes que nada quiero aclarar algo, nuestras confesiones no hablan, vamos a decir, o pasó por alto el punto número, si no me equivoco, creo que es el punto número 7 de la confesión de Westminster. La confesión de Westminster dice así, voy a aclarar esto, si ustedes leen su confesión no va a aparecer esto, el punto número 7 de la confesión del decreto de Dios, de la confesión de Westminster, dice así, al resto de la humanidad agradó Dios pasarla por alto y destinarla para deshonra, y escuche, e ira por su pecado, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por la cual extiende o retiene misericordia como Él le ha placido para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloria y justicia. Esto, la confesión nuestra la pasó por alto cuando se hizo el consejo de los bautistas particulares. Quizá la pasaron por alto y porque resultaba muy chocante esta parte. Cuando decía pasarla por alto, y escuche, destinarla para deshonra e ira por su pecado. Entonces, ¿qué sucede? Los bautistas particulares, quizá ellos dijeron, no podemos poner esto. ¿Por qué? No vamos a decir que Dios destinó personas para el infierno. Suena muy fuerte. Ahora, si usted ha leído su confesión en la parte número 3, que yo dije que donde iba a basar el sermón, si estuvieron atentos a lo que estaba hablando, yo dije que iba a leer esta parte número 3, en el subpunto, creo que es en el 1, 2, dice, a otros les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Ese es el punto 3 en la mitad. A otros los deja. Fíjense que es más suave la nuestra, ¿no? A otros los deja. Dice, pero fíjese en esta otra confesión de Westminster. Dice, a otro le agradó a Dios pasarla por alto para destinarla, dice esta confesión, para deshonra e ira por su pecado. O sea, los destina. No sé si pueden entender. Esta es más suave la nuestra. La nueva dice, bueno, los pasa por alto. Esta dice, estás destinado. Si yo le dijera a usted, ¿sabes qué? Vos estás destinado al infierno. ¿Usted cómo es posible que Dios haga eso? Entonces se la decidió ponerla así. Creo que esas son las razones por las que
ellos se justificaron de nuestra confesión. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces en el día de hoy sobre esta parte que nosotros tenemos? Yo voy a basar en nuestra confesión, pero he decidido hablar un poco de la reprobación y después pasiva del decreto de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, la reprobación pasiva del decreto de Dios, yo lo que voy a hablar en sencillas palabras va a ser como Dios pasa por alto a algunas personas y le niega darle la gracia salvadora en Cristo Jesús. Y eso es todo lo que voy a hablar. Ahora le voy a ampliar un poco más. Pero es eso, Dios retiene o pasa por alto, en su consejo eterno, en su decreto, decide pasarlo en su consejo eterno. Ahora, ¿para qué es esto? Vamos a ver, y es para su propia gloria, que vamos a ver que Dios mismo lo hace esto, y es justo al hacer esto. Y esto en esto me voy a empezar a ampliar ahora, a explayar un poco más sobre estos no elegidos o los incrédulos. El domingo que viene voy a hablar de los escogidos o los predestinados para vida eterna. Con esto voy a cerrar todo esto que estuve hablando de la parte negativa, sobre la soberanía de Dios sobre el mal y todas las cosas que estuvimos hablando. El domingo que viene vamos a hablar de aquellos que han sido predestinados, pero hoy tengo que hablar de los que han sido dejados. Entonces son pasadas, porque vamos a ver cómo hace eso Dios, cómo es importante establecer bien cómo lleva a cabo Dios, porque muchos dicen que esta doctrina es diabólica cuando se habla de esto. Yo lo he escuchado muchas veces. Cuando hablamos de esto, dicen, eso es doctrina del enemigo, dicen ellos, pero no es así. Y vamos a ver cómo es que Dios lo lleva a cabo. Bueno, dicho esto, voy a empezar sobre la reprobación de reprobación pasiva del decreto de Dios. Y vamos a hablar un poco de esto. Algunos quizás ustedes lo conocen, la reprobación pasiva del decreto de Dios, quizás ustedes lo conocen como la doble predestinación. Lo han escuchado así. Yo no le decidí ponerlo así porque es como siempre lo mismo. Entonces trato de no construir sobre otros que hayan hablado. Entonces trato de hablar. Cuando ya digo, bueno, entonces ya más o menos hablo un poquito parecido, pero con otras cosas. Siempre bíblicamente, ¿no? Entonces la predestinación, que si usted lo conoce con la predestinación doble, está bien, pero yo voy a hablar un poquito sobre lo que es el error que hay, o sea, también de la igualdad, de la ultimidad. Ahora yo le voy a explicar un poco eso. Y cuando hablamos sobre esto de la predestinación o la reprobación de alguno, a la mente, ¿qué texto le vendría a usted? Bueno, creo que Romano, ¿no? Que es el que no mucho no le gusta, el capítulo número 9, en el versículo 10 al 12, ¿qué hace? Lo que hace Pablo. Si ustedes se acuerdan de lo que estuvimos viendo esa serie de Romanos el año pasado, bueno, le voy a traer a memoria un poco. Acuérdese del apóstol que hace. Bueno, Pablo explica de la elección divina que Dios hace con dos personas antes que nacieran de nuevo. ¿Quién son? Jacob y Esaú. Muy bien. Jacob eran mellizos, estaban ahí, ni siquiera habían nacido. Formaban parte todo de la misma, tenían muchas cosas en común ellos. Ahora Dios escoge a quién, a Jacob, a Jacob lo conoce, a Jacob digo, al embaucador, ¿no? Dice que Dios escoge a él, ¿a quién? Antes de que nacieran, Ahora, ¿qué sucede? Bueno, volvemos a lo mismo, en el punto 2 que estaba hablando recién. No es que Dios se fue para allá, dijo, en el conocimiento previo, dijo, a ver, vamos a mirar las cosas que hace Jacob, vamos a ver las cosas que hace Esaú. ¿Quién se comporta mejor y guarda mejor la ley? Lo voy a escoger yo. No, porque el texto es muy claro donde dice antes de que naciera y quisiera ninguna obra. Antes de que hicieran nada, ni siquiera existían, solamente en la mente de Dios, Dios ya los había escogido a Jacob. Entonces es importante que entienda. Esta doctrina, vamos a decir, es dura para alguna, es como un aguijón en la carne, para aquellos que creen en el libre arbitrio. Dice, ¿cómo es posible? Pero las escrituras son claras cuando habla de esto. Dios no es que en conocimiento previo vio algo que iba a hacer Jacob, y todo lo contrario, podríamos decir. Jacob era un embaucador. Entonces, las cosas que hizo. Entonces, Dios no vio eso en el tiempo y eligió porque lo que haría, bueno o malo, porque no habían hecho nada, dice la escritura ahí.
Entonces es importante que podamos entender esto, lo que dice ahí. En el versículo número 11, si ustedes ven ahí, entonces, ¿qué dice? Que no habían nacido, no habían hecho nada, ni bien ni mal. Y eso es importante, porque la predestinación no está basada en obras. No es lo que hace usted. No hicieron nada aún, ni siquiera un bien ni un mal, dice el versículo número 11 del Romano. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Si no, Dios no escoge entonces basado en obras. ¿Por qué escoge entonces? Bueno, porque ahí si ustedes siguen leyendo Romanos, en los versículos 9, 10 al 12, ¿qué dice? ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por el propósito, el protosis o el decreto que él mismo dio conforme a la elección que él hizo, solamente porque él quiso, nada más, hacerlo así. Entonces, fíjese, le da mucho énfasis ahí al propósito de Dios, en la mente de Dios. Entonces Dios eligió no por obras o por buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice creo que Tito 3:5 por ahí, por su misericordia eligió. Más adelante tengo que ver que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces es importante que nos quede establecido eso. No es por obra, ¿no? Sino por el propósito divino que Él quiso hacerlo. Él quiso llamar, y así llamó a cada uno, a los profetas, llamó a Pablo, no porque vieron, ni que si vieron una buena obra de Pablo cuando perseguía a la iglesia. No vio ninguna buena obra en Pablo. En Romanos, ahí nomás 9:14, sigue hablando, diciendo, ¿acaso entonces hay injusticia? Y eso es lo que muchos dicen, esto es injusto que Dios haga. No es injusticia, no hay injusticia en Dios, de ninguna manera. ¿No es? Claro, es justo lo que hace Dios, como daba el ejemplo al principio, cuando usted da algo y quiere darlo a uno, usted no está haciendo injusticia. Las personas quieren que usted haga una equidad, que sea repartiendo para todos, pero como vimos con el Señor en el ejemplo que di al principio de la parábola, ¿acaso no me es lícito a mí hacer lo que yo quiero con lo mío? Es más, termina creo esa parábola, termina diciendo los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, imagínense. Entonces las personas querían cobrar de acuerdo a como habían entrado, y Dios dice que no. Entonces la mente de Dios es diferente a la del ser humano, ¿no? Y es así. Pablo nos explica entonces ahí en Romanos 9 que nadie recibe injusticia de Dios. Ninguno de ustedes, ni yo, ni la persona que es dejada por alto recibe injusticia, y la otra tampoco. Entonces, ¿cómo es? Nadie recibe injusticia de parte de Dios. Uno recibe misericordia, que si usted cree que Dios le llamó, le escogió, porque usted ha creído en el Evangelio, el poder del Evangelio ha obrado, en usted el Espíritu Santo ha transformado, le ha dado vida, usted ha recibido misericordia. Otra persona que quizás no ha creído, y vamos a ver que después, más adelante, tengo que hablar sobre cómo Dios endurece el corazón, y esa persona no recibió injusticia. Dice, pero este lo dejó de largo. No, esa persona no ha recibido injusticia. Dios ha sido justo. O sea, justo que, si usted dice quiero justicia, ¿sabe lo que está diciendo? Si Dios le tuviera que pagar con justicia a usted y a mí, estamos perdidos. Porque Dios tiene que castigar el pecado, y eso lo hizo en la cruz el Señor. Con el Señor Jesucristo, al justo por los injustos, y ahí se hizo la justicia para todo aquel que crea, tenga vida eterna. Ahora, si usted quiere justicia, bueno, Dios le va a castigar, porque la justicia hace esto. Usted tiene que pagar. ¿Sabe cuál es el problema con estos predicadores de libre albedrío? Es que no entiende la total depravación del hombre. Entonces, como no entiende que el hombre está totalmente depravado, Dios elige de una masa de pecadores y tiene misericordia de quien quiere. Y ellos empiezan a gritar que no es injusto. Yo le diría que deje de gritar que no es justo, y sabe que diga, clame misericordia. Porque Él tiene misericordia de aquellos que se humillan y claman y le piden por favor. Ahora el hombre quiere decir, no es justo eso. En vez de estar perdiendo tiempo con eso, ¿por qué no se arrepiente y pide que le perdone sus pecados y tenga misericordia? El hombre no puede reclamar nada porque está muerto en delito y pecado. Entonces no es así. Recibe
justicia esa persona que es dejada, pasada por alto, pero nunca recibe injusticia, porque Dios no hace injusticia, Él es justo. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos que Dios es injusto, porque es atribuirle algo, un pecado a Dios, y esas cosas gravosas están diciéndole a Dios. Entonces lo importante sería que la persona vaya en fe de arrepentimiento, clame y pedirle que tenga misericordia de Él. Y todo lo que tenemos que hacer eso. Entonces es importante entender este punto cuando estamos hablando de la reprobación, lo que Dios decide pasar por alto a algunas personas y a otras tiene misericordia, pero nunca obra, vamos a decir, injustamente Dios al hacer eso. Entonces debemos tomar conciencia de eso. El arminiano siempre diría que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Ellos salen con eso. Bueno, Pablo sigue hablando de otras cosas que no me daría tiempo porque quiero pasar a otras cosas, pero en Romanos 9 Pablo habla de que Dios a Esaú aborreció. Dios no que lo aborreció, no es algo malo que Dios hace en el sentido de aborrecer, de un odio malicioso como se entiende. Ahí está hablando de un paralelismo antitético hebreo en ese sentido. O sea, que la idea sería como que a este le dio misericordia, pero a este no decide darle. Esa sería la idea, un paralelismo antitético. O sea, a este sí, a este no, pero no es que lo aborrece con pecado, podríamos decir, si no, no sería Dios. Es que a uno le dio y aborrecer sería y a este se lo negó. Esa es la idea, vamos a decir. Ahora voy a hablar algo de una doctrina. Cuando hablamos de la reprobación de Dios, presta atención en esto porque es importante. Es importante establecer cómo Dios hace la reprobación. Muchos piensan que la reprobación de Dios está fundamentada. ¿Por qué no le da a esta persona? Y algunos dirían, no se la da porque es pecador. Eso no es así. Dios no es que pasa por alto a una persona porque es pecador. ¿Sabe por qué? Porque tanto yo como usted, si fue llamado, fuimos pecadores. Entonces Dios no es que no nos pasó por alto por el pecado. No se trata por el pecado que Dios, vamos a decir, pasa o le niega algo por el pecado que el hombre tiene. No es eso que los coge a causa de que el hombre es pecador. Entonces es importante. Ahora vamos a aclarar eso. Entonces, la elección de alguno y la reprobación de otro. ¿Cómo es que lo lleva a cabo Dios a esto? Bueno, algunos creen que se lleva de esta forma. Creen que es, y esto que yo voy a decir no es lo que creemos nosotros, por si están notando. Nosotros no creemos, vamos a decir, en la igualdad de la ultimidad. Y no hace falta que lo notes, son conceptos nada más. Nosotros no creemos en la igualdad de la ultimidad. O sea, ¿qué es esto? Esto es difícil de entenderlo, pero lo tengo que decir. Ya después o la forma simétrica que es conocido. O el decreto positivo-positivo, el decreto pasivo-pasivo. Creo que el decreto positivo-positivo y el decreto positivo-negativo. Ahora lo voy a explicar en sencilla palabra. Téngame paciencia porque cuando se habla de estas cosas, uno las tiene que explicar así teológicamente como están, ¿no? Pero ya lo voy a explicar en forma sencilla. Quiero que entienda esto. Cuando hablamos de la reprobación, esto no es bíblico, porque muchos piensan que el calvinista cree estas cosas, que Dios obra, fíjese, si usted es un escogido, Dios obró en usted dándole vida y arrepentimiento para que crea en Jesucristo. Eso sí lo creemos, hasta ahí sí, el decreto positivo, hasta esa parte sí, elige, predestina a personas para llevarlo en un tiempo que crean en Cristo. Eso sí, es como Jacob, podríamos decir. Ahora, el decreto positivo, o la igualdad de la ultimidad, nosotros no creemos esta parte, que Dios también positivamente interviene en la otra persona poniéndole incredulidad y maldad. Dios no hace eso. Dios no pone maldad o incredulidad. Porque dicen, Dios endureció el corazón.
¿Qué culpa tengo yo si quién puede resistir a Dios? Dios ha endurecido el corazón. Entonces yo tengo la culpa. ¿Quién se puede resistir a Dios si Dios endurece el corazón? Dios no, quiero que quede bien en claro de acá en adelante, Dios no pone nada. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ya está endurecido, el hombre ya es pecaminoso, Dios no le tiene que poner nada al hombre en el corazón. El hombre está muerto en delito y en pecado, el hombre ama la maldad, el hombre no quiere creer en Dios. Entonces Dios no tiene que ponerle nada adentro de él. Eso no es bíblico. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos nosotros en que Dios positivamente sí obra en sus escogidos. ¿Qué es lo que hace en usted o en mí, en algunos chicos, usted creyó? ¿Qué es lo que hace? Dios pone fe, Dios pone arrepentimiento para cuando le venga a usted el mensaje del Evangelio, usted libremente acuda al mensaje de la cruz, porque su mente se abre, entiende su condición pecaminosa y puede ir. Dios pone querer hacer, yo haré, que yo pondré, dice. Entonces Dios tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12 y 13. Dios da fe, Dios da arrepentimiento. Entonces Él obra. Eso sí lo creemos que positivamente obra. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no interviene, estamos perdidos. No hay uno que le busque a Él. Ahora, ¿qué hace con nosotros? Esto sí es lo que creemos. ¿Cómo hace como vamos a decir, con las otras personas que decide pasar por alto Dios? O dejarlo. ¿Cómo es eso? Esta posición, o conocida como la posición agustiniana. Porque cuando hablamos de esto, lo primero que dicen, es doctrina calvinista de Juan Calvino. Eso no es así. Para que antes de que Juan Calvino, el que más defendió la predestinación fue Martín Lutero, y antes de Martín Lutero fue Agustín. Entonces tendríamos que decir una doctrina agustiniana. Cuando dicen son calvinistas, están errados. Podría decir agustiniana porque usted lee la Constitución de Juan Calvino, en cada parte del tomo 1 lo va a encontrar así como dice Agustín, así como dice Agustín. No voy a defender esto, sino que voy a tomar las palabras de Agustín, porque Agustín, y así está diciendo todo el tiempo Calvino. Entonces decir que Calvino inventó algo es mentira, ni siquiera estuvo hablando mucho de la predestinación. Entonces, pero es conocido, se cree que se habla así, que él no hizo nada, sistematizó algo que está en la Biblia. Pablo mismo lo vemos que está hablando acá de estas cosas. Entonces, a ver si lo voy a explicar en sencillas palabras si no lo entendieron. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, voy al punto. En los escogidos Dios le da fe y arrepentimiento. ¿Para qué? Para que crea el mensaje, le abre la mente para que volviendo sí puedan creer, ¿está? Bueno, ¿qué pasa entonces con nosotros? Dios le tira mucha maldad, los endurece, ¿qué le hace? No, Dios no hace nada. ¿Qué es lo que hace? Dios pasivamente, ¿por qué le puse la predica el decreto pasivo? Creo que le puse la reprobación pasiva del decreto de Dios. ¿Por qué le puse la reprobación pasiva? Porque Dios no interviene con los reprobos. ¿Qué hace? Los deja. Eso es la reprobación pasiva. Todo el sermón es eso. Reprobación pasiva del decreto de Dios. ¿Qué significa? Que Dios a estas personas que están muertas en este pecado, las decide dejar en su condición pecaminosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, me alegro que se entienda. Entonces, aclarado, esto es importante. Dios tiene misericordia de algunos, dice, y a otros los deja o los endurece. A esta persona, hay personas que Dios y eso es lo que voy a tocar el tema ahora, del endurecimiento. Entonces, ¿cómo es esto? Acuérdese, ¿qué hace? El Señor no nos dio lo que tenía que darnos. El Señor no nos dio lo que tenía que darnos. ¿Pero qué? Pero nos dio lo que no tenía que darnos. Lo vuelvo a decir de nuevo. El Señor no nos dio lo que tenía que darnos, pero sí nos dio lo que no tenía que darnos. Dios no tenía que dar justicia a nosotros, pagarnos la paga, y Dios no hizo eso. Dios nos dio lo que no tenía, lo que no teníamos. ¿Qué es? Nos dio la gracia, un regalo inmerecido, y solamente lo hizo porque Él quiso, por su buena voluntad, como lo digo siempre. ¿Por qué está escuchando usted?
¿Por qué ha creído? ¿Porque es más inteligente? ¿Porque ha recepcionado? No, es porque Dios le ha abierto, Dios le ha traído con lazos de amor. No se trata de acá de que uno es más receptivo que otro. Dios ha tenido misericordia de usted. Entonces así, a algunos le da misericordia y a otros los endurece, como vamos a ver de ahora en adelante, el faraón, que Dios lo endurece a este, como vamos a decir, interviene pasivamente, dejándolo o endureciéndolo, un endurecimiento indirecto, si quiere decirle. Dios no es que creó maldad en el faraón para que peque, ya las personas pecan por sí mismos. Vamos a ver cómo se hace eso del endurecimiento, nada más. Eso es lo que Dios hace o hizo y está haciendo. Dios no es el autor del pecado. Fíjese por esto. Si Dios tuviera que endurecer el corazón de una persona, así, y ponerle pecado, ¿eso qué haría Dios? El autor del pecado. Dios estaría poniéndole pecado a una persona. Dios le pone, solamente lo deja en esa posición. Así es como lo hace con el faraón y como lo hace con muchas personas. Eso es como, y con nosotros nos abre entendimiento para poder venir a Él. Y esto es importante. ¿Cómo es que hace Dios? Bueno, Dios restringe. Ahora lo vamos a ver un rato con unos ejemplos. Saca su mano. ¿No se acuerda cuando Satanás estaba ahí no podía entrar? ¿Por qué le decía? ¿Por qué? Porque tú lo tienes guardado, lo tienes cercado, Job, por eso que no puedo hacer nada. Dios está controlando. Dios, si le saca la mano a usted o a mí, Satanás automáticamente entraría. Dios está, los que están con el Señor, amado, están bajo las alas del Altísimo, están cubiertos. Por eso que Dios los tiene a los suyos protegidos. Usted quizás no lo ve, quizás usted crea que la bendición es eso que están ahí, que venir, que te dan la sanidad, la prosperidad, cree que es eso. Pero no es eso. Dios nos cuida, nos protege del mal. Entonces Dios controla, restringe y a otras los deja pasar. Los entrega sus deseos de la prosperidad, de las cosas que quieren. Y ellos dicen, el Señor está paz. No tienen paz. Dios los entregó nada más sus deseos a los que ellos quieren. Le mandó predicadores que sus corazones quieren escuchar. Entonces hay que tener cuidado con esto. Dios no manda pecado. Dios los deja a esa persona. Los deja en su capacidad para que puedan aumentar todavía más su pecado. Entonces eso es lo que hace. Los tenía restringidos, pero no creó pecado, sino que vamos a ver que Dios los entrega. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo Dios hace eso, cómo se endurece el corazón. Y ustedes, cuando hablamos de endurecimiento del corazón, ¿qué le viene a la mente? El faraón, ¿no? ¿Se acuerdan? El faraón que Dios le endurece. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es entonces la reprobación? ¿Cómo endurece a la persona? Yo sé que estas doctrinas son duras de entender para muchas personas. Quizá para usted o que creyó, no, porque usted ya le salvó, entonces usted puede mirarlo de otra forma. Pero hay personas que no le cuesta asimilar esto, del decreto de la reprobación de Dios pasivamente. Entonces ellos no pueden entender. ¿Por qué? Yo le expliqué, porque no entienden su total depravación, que están muertos en delito y pecado. Es más, cuando Juan Calvino sí habló sobre esto, dijo unas cosas fuertes, que si yo las diría, yo las tengo anotadas, si yo las digo son fuertes. Fíjese cómo se expresaba Calvino. Parecía más una media supra, como hablaba, supralación, pareciera. Pero él dice así, esto es la palabra de Juan Calvino, cuando hablaba de esto. Ahora hablo como Dios endurece el corazón, pero fíjese, por la predestinación nos referimos al decreto de Dios por el cual se determina a sí mismo con lo que quisiera que suceda con respecto a cada uno. Escuche, no todos son creados en igualdad de condiciones, pero algunos, y ahí viene, algunos están predestinados a la vida eterna y otros para condenación eterna. Y en consecuencia, cada uno ha sido creado para uno y el otro de estos extremos. Decimos que ha sido predestinado para la vida o la muerte. No sé si lo entiende. Eso sí que es fuerte. Eso sí que es fuerte lo que dijo él. ¿Sabe qué está diciendo? Que Dios predestinó personas para ir al infierno. Es fuerte eso. Es fuerte.
Entonces la confesión nuestra le puso, lo decidió pasar por alto, o sea, dejarlos ahí. Pareciera como que suena muy fuerte eso, pero la Biblia es muy claro con esto. Entonces la Biblia enseña acerca de una reprobación, que Dios ha reprobado a estas personas. Entonces es importante poder entender cómo sucede esto de la reprobación. Dios, ¿cómo es que tiene predestinado? ¿O cómo es que lo ha predestinado a estas personas? Ya lo expliqué varias veces antes de que empiece a hablar de esto. Primero debemos entender que el hombre está muerto en delito y pecado. El hombre es un pecador. Entonces no puede, vamos a decir, escoger o decir él. Dios es el que interviene en eso. Entonces, ¿cómo es que endurece Dios el corazón? Ya vimos, el domingo que viene vamos a hablar, si Dios me da otra semana más, voy a hablar sobre los escogidos. Pero, ¿qué pasa con su amigo que usted le habla? El amigo, amiga, su papá, su mamá. Ponga la persona que usted tenga. ¿Por qué sigue endurecida? Ah, Dios le mandó un endurecimiento. Dios es malo. No quiere que se salve y estén conmigo en el cielo. No es así. El hombre es responsable. El hombre aborrece, no quiere a Dios. Dios no es que le endurece mandándole algo. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo sucede? Bueno, voy al punto. Dios lo que quita, podríamos decir su gracia, algunos le dicen gracia común. Yo no le digo así, pero si usted la escuchó así, yo creo que la gracia es la gracia salvífica, pero vamos a decir gracia común. O la gracia restrictiva, si quiere decirle también. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo endurece? Bueno, así de sencillo. Dios, vivimos en un, a veces, ¿cómo se lo puedo explicar? Vivimos en un mundo de maldad, amado. Si Dios no tuviera leyes o cosas, las personas, usted mismo, examine su corazón. A veces no peca más allá, ¿sabe por qué? Por miedo al castigo, porque él dirá al otro, no por ofenderle a Dios. Es que a veces me ven haciendo este pecado. No tiene miedo de Dios, tiene miedo a ver qué va a decir el otro. Entonces eso lo restringe a usted a ir más allá. Ahora, si cuando Dios saca esa restricción, ¿sabe qué hace el hombre? No le importa nada, empieza a hacer lo que quiere, esas manifestaciones que usted ve ahí en el centro mostrando cosas, todo lo que usted ve, Dios los entrega a matar a sus propios hijos, haciendo aborto, casarse hombre con hombre, mujeres con mujeres, como dice Romano 1.26, creo creo que 1.26, 1.24, 26 y 28, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablamos de Romanos? Dice así: por lo cual también Dios lo ha entregado a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí con sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entrega a estas personas. ¿Qué hace? Bueno, saca su mano, que lo tenía de alguna forma restringido, y se dispara, eso como una canilla, como usted saca la otra vez, yo tuve que cambiar una canilla ahí, y de ahí, de la cocina, y salió el agua así, porque le saqué lo que le estaba restringiendo. ¿Qué le estaba restringiendo? Bueno, la canilla que se había estado goteando, pero cuando yo desenroqué, salió todo lo que le estaba frenando. Bueno, así es, cuando Dios saca su mano, su restricción, el hombre se dispara. Entonces usted tiene que examinarse. ¿Por qué no está pecando? ¿Porque tiene miedo a que lo descubran? ¿O tiene miedo a Dios? Entonces cuando Dios saca eso, el hombre sale disparando con sus cosas. El hombre, vamos a decir, inconverso, ¿está? El cristiano no, el cristiano tiene pecado todavía, si quiere decirle remanente, pero ahora la diferencia es que nosotros aborrecemos el pecado, luchamos contra eso, y a medida que van pasando los años en nuestra vida cristiana, nosotros eso se va mortificando cada vez más. Usted no puede tener la lucha que tiene si nació hace un año o dos,
como un cristiano hace 10 o 20 años. Por supuesto que no. Yo hace años no tenía la madurez que tengo ahora. Entonces es importante. Pero el hombre inconverso no. Él peca de la mañana a la noche. Ahora, ¿hay algún texto, Daniel, donde la Biblia habla que Dios restringe el mal para que no pequen contra él? Sí, en Génesis 20, versículo 6 dice así, escuche. Bueno, en el contexto es esto. No sé si se acuerda que Abraham tenía miedo cuando baja una puerta allá y tenía miedo que la encontraran, que la vieran a Sara porque dice que era muy linda. Entonces le dijo que era la hermana, que eso creo que lo hizo 2 veces también. Él mintió, el pecado de Abraham es que mintió. Entonces, ¿qué sucede? El rey, en el contexto, se acuerda que codicia a Sara, porque la vio, qué linda que está, dijo, ¿no? O algo así, parecido. Entonces, ¿qué le dijo? Dios se le aparece en un sueño, en el Génesis 20, versículo 6, le dice así. Y le dijo, en Génesis 26, le dijo, si no entiendes, se está perdiendo, porque a veces hablo muchas cosas y es difícil seguirme, se lo vuelvo a explicar rápido. Dios puede restringir el mal para que una persona no peque, incluso un inconverso, sí. Génesis 26, ahí está. En el contexto, el rey, qué linda que está Sara. Dice, la quiero para mí. ¿Qué dice Dios? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué dice Dios? Bueno, dice así, y le dijo Dios en sueño, yo también sé con integridad, sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Dice así, y así no te permití que la tocases. No sé si entiende el texto. Cuando este rey quería a Sara, ¿qué Dios le dice? Yo sé que tú lo has hecho esto en tu corazón. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, no es mi hermana. Ah, es tu hermana, entonces está solita. ¡Qué bueno! Entonces, Dios sabía, Abraham tenía miedo, la entregó a su mujer en sentido de que tengo miedo, o sea que me maten, dice. Entonces el rey se acercó a querer agarrarla, tomarla para él. Dios se le aparece y le dice, no, yo te detuve, le dice al rey, de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocase. Entonces, ¿qué sucede? Tengan en cuenta esto. Dios puede frenar, puede restringir para que no pequen. Nosotros pecamos contra las personas, pero en sí, como dice Salmo 51, pecamos contra Dios. Entonces puede restringir, Dios sí. ¿Por qué están explicando esto, Daniel, que me pierdo? Bueno, se les puedo explicar. ¿Cómo es que hace Dios que endurece? ¿Cómo se deja? Lo estoy repitiendo porque sé que es difícil en el que quede en la mente. Dios hace esto. ¿Querés seguir haciendo eso? ¿Te gusta eso? Chao. Se va. Y usted, ¿sabe qué hace? Se dispara en el mar del pecado. Dios lo frena. Dios hace eso con las personas. Aquellas personas que Dios las decide pasar, Dios no tiene que ponerle pecado, no tiene que hacer nada, solamente lo suelta y el pecado empezó a crecer. ¿No? Él lo corta como una tijera, el pelo, veo que lo corto acá, pero si yo lo dejo, bueno, no me crece mucho, pero en algunas partes, no sé qué se ríe. No tengo tanto pelo como antes, pero bueno, la barba. Si yo no me afeitara, me crecería. Entonces yo la restrinjo. Pero si yo la dejo, estaría así más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Dios. La de la barba, sí. O el césped, el yuyo. Cuando yo no lo corto, crece. Entonces, es importante de entender esto. Entonces, Dios mantiene o restringe a las personas para que no pequen contra Él. De hecho, debemos entender que Dios lo hace así. Dios no tiene que corromper a las personas para que estén pecando o para que se estén endureciendo. Las personas se endurecen en sí mismas porque tienen el pecado. Entonces, en el sentido del faraón es eso, Dios hace eso. No sé si se acuerda la historia. Se la cuento rápido. En el libro de Éxodo, no sé si se acuerda, en esa parte donde había pasado unos 400 años más o menos en la época de José, y Dios, después de la muerte de José, o sea, vino otro faraón, y después que vino otro faraón
ahí, que no había conocido a José ni al pueblo de Israel, que estaban ahí, y ellos ya estaban en esa parte donde ya José había muerto, ellos estaban ahí adentro, empezó a esclavizar al pueblo de Israel. No sé si se acuerdan, han leído, creo que en Éxodo, no, creo que es en Génesis, cuando después de todo eso, y después el libro de Éxodo continúa con este nuevo faraón, que él tenía miedo que crecieran, que tomaran, manda a mandar a todos los chicos, se escapa la madre, creo que Moisés. Bueno, usted conoce toda la historia, ¿no? El relato bíblico. En ese sentido, después Moisés, usted crece, mata a alguien y se escapa. Es larga la historia de explicarla. Bueno, ese es el faraón, pero no es el faraón que existía con José. Este es otro faraón que estaba en la época de Moisés. Y a los 80 años, Moisés, que primero había querido libertar, no sé, pero Dios no era el tiempo. Dios tenía un tiempo. Entonces, a los 80 años, Dios se le aparece a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Se acuerda ahí? Se le aparece a él y le habla a él en Éxodo 3, versículo 18 al 20. Yo lo voy a por arriba porque tengo mucho para hablar, pero lo voy a tocar por arriba. Entonces, él lo manda, yo lo voy a parafrasear, Éxodo 3, 18 al 20. Él le dice que lo va a mandar a él a hablarle a este faraón, o el rey de Egipto, si quiere decirle, pero dice que él iba a extender su mano y él iría a Egipto y a todos los que estaban ahí. Entonces Dios le dice que lo iba a mandar a Moisés, le iba a encomendar como un libertador, como Señor Jesucristo, que vino a libertarnos de Satanás y de las ataduras y del pecado, ¿no? Entonces Moisés iba a ir en esa comisión de parte de Dios, pero Dios también le advierte algo, espera, dice, antes de ir va a suceder esto. Entonces, todas las cosas, quiero que entienda y preste atención a esto, las cosas que van a suceder, Dios las dice de antemano. Dios dice, te voy a mandar, pero ¿sabes qué? Va a pasar esto, para que sepas. ¿Qué es lo que va a pasar, Moisés? Bueno, lo que va a pasar es esto. En Éxodo 4, versículo 21 dice así, que el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Y acá viene, pero yo endureceré su corazón, por lo que no va a dejar ir a mi pueblo. Dios entonces le dice, mirá, Moisés, vas a ir así, pero quiero que entienda esto, Él no va a dejar, ¿sabes por qué? Porque yo lo voy a endurecer. ¿No? Entonces es importante, ya le digo, ya te lo expliqué, es que podamos entender qué hace Dios. Dios le tira un mal, lo endurece, ¿cómo es que hace? ¿Qué es eso? ¿Cómo se endurece? Bueno, el corazón de las personas, la mente de las personas, o el centro de voluntad de las personas, ¿qué es? Dios le da lo que quiere. ¿Qué es lo que querés? Pecar más. Bueno, los entrega a eso. Generalmente cuando una persona tiene, no siempre, pero generalmente, en este caso de Faraón, cuando una persona usted va teniendo más poder, fíjese esto, ya sigo con la predica, pero cuando usted, yo no sé si a todos le pasa, pero Dios lo libre de esto que le voy a decir. Cuando usted no tenía ciertas cosas, quizás con una zapatillita común, una remera común, las cositas que Dios le daba, pero usted era agradecido y humilde. Dios de a poco le empezó a dar un trabajo, le empezó a dar cosas, y usted se empezó a engrandecer. Y su yo empezó a cambiar. Bueno, cuando una persona empieza, como el faraón, empieza a ser un político o lo que sea, si no es cristiano, no tiene la gracia de Dios y el Espíritu Santo que opere, ¿qué sucede? Al tener más poder, tiene más poder de pecar, tiene más dinero para hacer esto, más libertad que la que un pobre no tendría. Cuando una persona crece, vamos a decir, o empieza, no con todo. Bueno, con el faraón empezó a pasar eso. ¿Qué pasó? Dios, al tener más libertad, de estar en una posición más arriba, tiene más libertad de hacer sus pecados. Entonces, eso Dios, ¿qué le dio? Le dio libertad, que se pudiera mover libremente en las cosas que él hacía.
En Romanos 2, 4 al 5 dice, o menosprecia las riquezas de la benignidad y la paciencia en la benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza, escuche, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación justa del juicio de Dios. Entonces, cuando una persona no se arrepiente, una persona no se vuelve a Dios, Dios le estaba hablando acá por medio de Moisés, él no quería, y entonces a causa de la desobediencia viene el endurecimiento. Dios lo entregó a eso. No es que él clamaba, como algunos cristianos por ahí que son salvos y claman. No, él no quería saber nada con Dios. Estaba endurecido totalmente. ¿Y qué es el endurecimiento, Daniel, del corazón? Bueno, el endurecimiento del corazón es el juicio de Dios. Dios los deja. Ya desde ahora los deja. Es más, dice creo que Juan 3:36 que ya está la ira. Ya está sobre esa persona. No tiene que venir nada. Dios saca solamente, Dios quita la ira de nosotros cuando por fe creemos en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque la ira cayó sobre él. Entonces Dios saca eso, a estas personas los entrega más. En Éxodo 3:5 de 3 al 5 dice, yo voy a endurecer el corazón, yo pondré mi mano sobre Egipto y dice, y le mandaré, y así sigue hablando a lo largo de todo eso. Usted va a encontrar claramente el juicio de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vemos también ahí cuando Dios endurece el corazón de las personas? ¿Qué ve este aparte? Bueno, usted ve que su justicia de Dios es reivindicada. Dios es justo al hacer eso, porque Dios es justo, tiene que pagar al pecador que no quiere saber nada con él. Él no quiere, Dios le está extendiendo su mano y no quiere, entonces, ¿qué sucede? Dios le paga a él con ahí y también que se muestra, bueno, se muestra la gracia para con usted. Si usted creyó, le entrega esa gracia en Cristo Jesús. Entonces vemos las dos caras de la moneda ahí. Dios no deja de ser justo y misericordioso. Por uno es misericordioso y con otro le paga con la justicia que ellos mismos quieren. Pero Dios nunca es injusto. Eso debe quedarnos en claro a nosotros. Dios no es que le está dando mal a él, no. Le está dando lo que quiere nada más, lo suelta. En Éxodo 7:13 dice lo mismo, pero el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó como el Señor lo había dicho. Eso 7:13. Éxodo 7:22, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con su encantamiento, así el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó como el Señor le había dicho. Éxodo 8:15, y viendo Faraón que había alivio, endureció su corazón y no lo escuchó como el Señor le había dicho. Cuando ya le sacaban las plagas, todos, el Faraón decía, ya está, ahora está, vuelvo a la mía. Y otra vez venía la cosa, otra vez no. Y estaba constantemente, él dejaba hacer las cosas por conveniencia, para que Dios no le castigue nada más. En Éxodo 8:19 dice, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios, pero el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor había dicho. Todos esos textos, si ustedes los leen ahí, y otros textos hacen referencia, confirman la palabra que anteriormente en Éxodo 4:21, cuando lo llamó a Moisés, dijo, ve, espera Moisés, pero él no te va a escuchar porque yo voy a endurecer su corazón. Entonces yo lo voy a entregar a él a lo que él quiere. Y fue así, que Dios... ¿Y por qué hizo, vamos a decir, todo lo que hizo Dios esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? En Éxodo 9:15, escucha, dice así, porque si yo hubiera extendido mi mano y tu pueblo de pestilencia, y que habría sido cortado de la tierra, dice, en el versículo dice, pero para esto te he levantado, dice Éxodo 9:15. Y escuche, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué levantó? Escuche, presten atención a esto. Dios levanta a personas, Dios le da poder a personas, ¿sabe para qué? ¿Para qué? Para que se muestre su poder. Hay personas que no escuchan, uno le está hablando y su mente está en otras cosas. ¿Qué pasó? Dios lo ha entregado, Dios lo ha endurecido, porque no quiere saber nada de la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios con esa persona? Bueno, lo que se está mostrando es que se está mostrando su poder.
Para eso. ¿Y para qué? Ahora vamos a ver para qué. Para que se anuncie su poder. Y esto lo dice también Pablo en Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Y acá viene, escuche. Para que yo pueda mostrar en ti mi poder, dice Pablo ahí. Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y bueno, eso es lo que sucedió, amados. Dios mostró su poder con Faraón, dejándolo, endureciéndolo, lo entregó a lo que quería. ¿Mm? Lo mismo sucede en el día de hoy. Dice, para que mi nombre sea anunciado. No sé si han leído una vez el libro de Josué, capítulo 2, versículo 8 al 10. En el contexto es así. Josué está por están por entrar a Jericó, no sé si se acuerdan. Estaban por entrar ahí, había una prostituta que era Rahab, no sé si se acuerda, Rahab la ramera, que ella lo hace pasar a los espías para ahí, lo único que le pide es que salvara a su familia de ella, no sé si se acuerda, y ella pone un bordón rojo, porque algunos dicen que es la tipificación de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no caiga. Entonces la sangre de Cristo nos libra de la ira de Dios. Ahora, cuando Dios dijo eso a Faraón, ¿qué dijo? Para que mi nombre sea anunciado a todas las naciones. Muchísimos años después de que había pasado esto con el faraón, el pueblo de Israel iba avanzando hacia Jericó a tomar lo que Dios le había dicho. Pero escuche lo que dice Rahab en el versículo 10 del capítulo 2 de Josué. Dice así, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a quienes dedicaba la destrucción. Bueno, ¿qué dice Rahab? Dice, nosotros escuchamos lo que hizo el Señor. Entonces, y acuérdense, vuelvo a unirlo con lo que le dijo el Señor a Faraón. ¿Qué le dijo? Le dijo, para que mi nombre sea anunciado. Todos conocían quién era el Señor. Dios lo levantó a esta persona para que su nombre sea anunciado. Yo le hago una pregunta, si usted no es cristiano, no ha venido a Cristo o primera vez está escuchando esto. El Señor ha anunciado por medio del Evangelio que Él ha vencido al enemigo, al faraón, a Satanás. Lo ha sacado. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruz. Hoy es un buen momento, si usted no es cristiano, que sea como, no hay ningún pecado. Usted dirá, pero yo hago este pecado o aquel. Rahab era una prostituta, vendía su cuerpo. ¿Y sabe qué? Está en la genealogía del Señor ahí. Algunos dicen, no, porque no es la misma Rahab. Dígame cuántas Rahab aparecen en la Biblia. Aparece en la genealogía donde viene el Señor. Perdón para esa señora. Hoy nos atrevemos a juzgar a los demás porque hacen este pecado y usted no hace tantos pecados. Usted es tanto pecador como Hitler o como yo o como cualquiera. Hay perdón incluso para personas como Rahab. Cristo dijo, las rameras van primero. Los publicanos, que eran los más chantas que robaban con el dinero, al mismo tiempo dejó todas las cosas y ya lo tiene a Mateo, predicando. Entonces, hay perdón en Cristo. Pero hay otras personas que se endurecen en su corazón. Y esta señora creyó en que Dios, y es así, y vino la destrucción para Jericó. Así va a venir una destrucción algún día, el juicio. No se endurezca. Hoy es un tiempo de gracia, como dice el hebreo. No endurezcáis vuestros corazones, como pasó con vuestros padres. Muchos de ustedes quizás tienen padres o hermanos, se han endurecido. Mírenlo. Miren sus amistades. Díganme si cuando usted los mira, le digo, no están más que entregados que antes. ¿Por qué? Porque Dios los va dejando. Y yo no estoy diciendo Dios los salve si usted tiene a un ser querido. Dios les salve y tenga misericordia de ellos. No me jacto ni me pongo contento de ninguno de esos. Me da lástima, pero ellos mismos toman una decisión y son responsables. Entonces, si usted está acá o Dios le ha abierto el corazón, es porque Dios ha tenido misericordia y tiene que ser agradecido para con Él, que ha tenido misericordia. Dios lo podía haber dejado, ninguno de nosotros somos aptos para entrar.
Entonces, que podamos ser agradecidos con el Señor. Voy a nombrar algunos casos que ya los nombré todos estos domingos, pero hablando del endurecimiento, solamente por arriba lo voy a tocar. No sé si se acuerdan los hijos de Eli, según 1 Samuel 2:25, ¿se acuerdan? Que ellos estaban fornicando, teniendo relaciones ahí, y Dios decidió, los dejó, y se acuerda por no obedecer al Padre. ¿Se acuerda que Dios dice que ya lo había destinado, como lo había dejado, que no escuchen al Padre porque tenía planeado matarlos? Bueno, ahí lo tiene. Dios los dejó, o sea, ahí, y los endureció. Otro es el rey Roboam. No sé si se acuerdan. Segunda de Crónicas 9:31 se muestra cuando Salomón murió. No se acuerda, yo ya lo hablé todo esto, pero ahora lo voy a enfocar de la perspectiva de que Dios endurece. La otra vez hablé que Dios era soberano sobre el mal, los mismos textos, pero Dios controlaba todas esas cosas. Ahora estoy hablando como Dios endurece. Por haber hecho lo que hizo Salomón, Dios dijo que iba a sacar el reino, que se iba a dividir. Y bueno, llegó cuando el rey Roboam, o vamos a decir el hijo de Salomón, ¿qué es lo que hace? ¿No se acuerdan? Querían apoyar, muchas personas se quejaron contra el rey Roboam, este reino que él está en segunda de Crónicas 10:4, dice así: tu padre nos agravó y nuestro yugo, ahora pues aligera a la fuerza de tu padre el pesado yugo sobre nosotros y te serviremos. El pueblo dijo: mirá, Roboam, que tu padre nos ha tirado estas cargas, hacernos más suave las cosas como rey. Ahora, ¿qué hizo Roboam? No sé si se acuerda. ¿A quién fue a pedir consejo él? ¿Se acuerdan? Bueno, él fue primero a ir a pedir consejo a los sabios, a los ancianos sabios que habían servido bajo las órdenes del rey Salomón, su padre, y le animó a estos ancianos, obviamente, sí, sé sabio y aligérale. Ellos le dieron ese consejo. Pero ¿qué hizo Roboam? Fue a los más jóvenes, en segunda de Crónicas 10:4, y en segunda de Crónicas 10:4 hasta el 12, que es largo, yo no lo voy a leer, pero le pidieron que le bajaran, que le hicieran más suave, y él que dijo, bueno, que después le iba a decir, pide consejo con el anciano, pero ¿a quién fue que escuchó? Él fue que le hizo caso a los jóvenes, le dijo de qué cosa, que no iba, que si el padre le había dado eso, que él le iba a hacer peor todavía la vida a ellos. Y ustedes saben qué pasa, que después se divide el reino, ustedes saben. Ahora yo digo esto, hablando del endurecimiento del corazón. Él lo hizo ¿por qué? O sea, porque él quiso. Dios ya lo había dicho, se lo había dicho a Salomón. Muchos me han seguido toda esta serie todos estos domingos. Dios le había dicho que él iba a quitar el reino, pero no lo haré a ti, o sea, por amor a David, sino que dijo que le iba a ser uno de sus hijos. Y esto que está haciendo Roboam, el endurecimiento, es que Dios los deja a él. En segunda de Crónicas 10, versículo 13 al 15, dice: y el rey le respondió con dureza, abandonando el consejo de los ancianos, y el rey Roboam le habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado yugo, pero yo añadiré a ella. Mi padre te ha disciplinado con látigo, pero yo voy a disciplinar con escorpiones. Y así el rey, escuche, y así el rey no escuchó al pueblo, escuche, porque era un cambio de situación generado por Dios, que el Señor iba a cumplir. Dios había dicho esto, lo entregó, se endureció. ¿Por qué hacen las personas las cosas que hacen? Dígame. Por su propio pecado, Dios los deja nada más. Tuvieron mucha oportunidad, pero Dios los deja. Ahí fue un cambio de la situación, y esto fue generado por Dios de una forma pasiva, un decreto, podríamos decir, pasivo, donde Dios saca su mano de ellos. Ninguno de nosotros, vamos a decir, usted decía, este es más santo por aquel. No, Dios nos cuida cada uno. Si Dios saca su mano, estamos perdidos nosotros. Dios tiene el control. La profecía de Isaías. Isaías por arriba. Isaías 6, versículo 9 al 10. No sé si se acuerdan esa profecía cuando dice:
Isaías 6:9 dice, ve y dile a este pueblo que le advirtiera, dice, el mensajero parafrasear, pero dice que cuando fuera y le hablara y le predicara, que ellos no iban a entender, aun por más que estuvieran viendo, no iban a ver, por más que estuvieran escuchando, no iban a escuchar, eso le parece cosa aburrida, dice Dios. Lo que vos le vas a hablar, ¿sabes qué va a hacer? Cuando termina de predicar. Esto, pero ¿sabe por qué le va a parecer aburrido? ¿Y por qué Dios le va a cerrar los ojos para que le dé sueño? Y no escuchen y estén pensando en otras cosas, escuchen. Para que no vean con sus ojos, no escuchen, porque van a estar en otras cosas, y no entiendan con su corazón, y no se vuelvan y se conviertan para que sean curados. Dios mismo está haciendo eso. Cuando una persona no escucha, está pensando, Dios lo está entregando a lo que Él quiere. Dios está teniendo misericordia de explicarle las cosas, el plan de salvación, lo que Él ha hecho en Cristo, y la persona está en otras cosas. Entonces Dios dice, ¿sabe por qué pasa esto? Porque yo los entregué. Ellos durante el tiempo estuvieron buscando otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Y no le está hablando, escuche, a personas del mundo, Isaías le está hablando al mismo pueblo de Dios. Yo cuántas veces le tengo que hablar, no le voy a decir cómo son las cosas, a pseudo cristianos, no cristianos, falsos cristianos, que escuchan la palabra y le tengo que hablar vez tras vez, y a veces le tengo que predicar el evangelio que ni siquiera el mismo evangelio conocen. Y podrían ser pastores de lugares. Entonces, ¿qué sucede? Dios dice que Dios los entregó. En Juan 12, versículo 37 al 40, el mismo Juan, evocando las palabras de Isaías, también dice lo mismo, que aunque habían hecho muchas señales, el Señor Jesucristo había hecho señales. Por eso el verdadero evangelio no viene por ver señal y milagro en la campaña, porque Cristo había hecho eso y nadie creyó en eso. La fe viene por lo oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? No creían en Él, dice Juan, versículo 37 al 40. Entonces, ¿qué dice? De modo que la palabra dicha por el profeta Isaías para que se cumpliese. Señor, ¿quién ha creído lo que escuchó de nosotros? Y al que tiene el rostro del Señor le ha revelado. ¿Por qué? Porque por esto no podían creer. Dice, con lo que dijo el profeta Isaías. Y escuche, versículo 40 de Juan 12:40. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, no entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Dios los endureció para que no haya sanidad del pecado. ¿Fuerte? Fíjese, vamos a terminar un poco por arriba, vamos a hacer una pequeña exegesis del texto. Antes de eso voy a aclarar algo. El Señor Jesucristo, fíjese, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 23, 37 al 39, se lamentaba y sufría por Jerusalén. Ahí decía Jerusalén, ¿cuántas veces le he predicado? O sea, como la gallina, ¿se acuerda el texto? El Señor sufría, pero en Mateo 11, fíjese, Mateo 11, versículo, creo que el 25 al 27, fíjese lo que dice el Señor. En aquel tiempo, escuche, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y escuche, y las revelaste a los niños. Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, y ni el Padre conoce a alguno, sino al Hijo. Y aquel quien es el Hijo lo quiso revelar. Y esta es la palabra que el texto lo voy a repetir de nuevo, escuche. Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. A Dios no le ha querido. En otra parte, cuando los discípulos le preguntan, explícanos la parábola, esto dice que a ellos se les había concedido, que se acuerda la palabra del sembrador, que donde dice que a ustedes se les ha concedido esto, que entiendan, y a los otros le hablé en parábola para que no entiendan. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese, acá en Juan 12:40, vamos a hacer una cosa, tengan un poco de paciencia, porque este es un texto muy importante para que lo tengan en cuenta. Fíjese, una pequeña exegesis voy a tratar de hacer en el texto para que se pueda entender, desde el versículo Juan 12, versículo 39 y 40. A ver.
la incredulidad de los judíos. Dice el 37, a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él, para que se cumpliese la palabra de profecía de Isaías. Señor, y escuche, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Dice. ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo, o sea, cegó los ojos. Bueno, ahí está, voy a explicar esto. El versículo 39 dice, por esto no podían creer. No sé si le resplandeció, si no lo voy a hacer más despacio. ¿Por qué? No dice, y por esto no creían, no querían creer. No dice, y por esto no querían creer. El texto dice, por esto no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Porque siglos anteriores Dios le ha dicho, yo les voy a endurecer el corazón. Y por esto no podían creer, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? No dice, no querían creer. Dice, no podían creer. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le concede. ¿Le duele esto a la carne? ¿Le duele a su libre albedrío? Pero eso dice Dios. Dios dice, no pueden creer. A menos que Dios se lo conceda, esa persona no puede. Versículo 39, no es que no quiere, no puede. Eso es importante. Y cuando dice no puede, ¿qué estamos hablando nosotros? Denota una capacidad de poder, o sea, de la capacidad que la persona tiene poder. No tiene la voluntad y tampoco quiere ir a Dios. Aborrece ir a Dios, al Dios verdadero, por supuesto, ¿no? Al Dios de la carne que te da cosas y te prospera, ese sí me gusta. Pero el verdadero no puede, ¿eh? Sus deseos son más fuertes que su voluntad, no puede. Entonces no quiere ir, no puede, no tiene la voluntad, por eso no podían. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía de Isaías. Entonces es importante que para que no vean. ¿Qué es ver? Dirá Daniel, para que no vean, dice. ¿Qué sería ver para usted? Creer con los ojos, bueno, en el sentido espiritual. Cuando usted ve, nosotros no andamos por los ojos como el mundo, andamos por los ojos de la fe. Cuando usted, para que no vean, dice Dios, y yo los sane. ¿Qué es eso? Bueno, para que no vean sería para que no crean y yo los sane, yo les perdone sus pecados. No sé si te pueden entender. Dios es el que endurece, Dios los deja por no haber creído el mensaje, ¿sí? Entonces es importante, en Romanos 11, versículo 7 y 8 también dice que algunos elegidos lo alcanzaron, otros fueron endurecidos, dice en Romanos 11, 7 y 8. Los elegidos lo alcanzaron, pero los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, hasta que el día de hoy. En el mismo dentro del pueblo de Israel, algunos creían, otros no. En el mismo de acá, todas personas, familias, amistades, algunos van creyendo, otros no. Dios, algunos sí les va abriendo el corazón, le abre el corazón para que crea. Entonces así, porque el corazón está endurecido, sigue teniendo el control Dios. Yo estoy apurando un poco más. Entonces, y estos textos ya los conocen porque ustedes me conocen que lo hablo muchas veces. Dios le envía un poder engañoso. ¿Qué es eso? Por arriba le va a tocar. A los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. ¿Te acuerdas cuando Pablo está hablando de la venida del hombre inicuo, del anticristo? En ese sentido, la actividad de Satanás que va a venir. Las señales de maravilla, potencia, milagros falsos, todas esas cosas que se ven en la iglesia. Con todo engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y escuchen, por eso Dios le envía un poder engañoso para que puedan creer a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Dios qué hace? Vení a recibir la campaña, vení a recibir el milagro, vení que Dios te quiere prosperar, Dios va a levantar tu matrimonio, va a fortalecer tus rodillas, ya no vas a estar más en maldición, vas a dejar de ser de cola, ahora vas a hacer prosperidad, cada cosa que pises vas a ser pisada en prosperidad, tus enemigos van a caer, ¿no? Le meten todas esas cosas en la cabeza. Dicen así, y la gente se empieza a motivar y a gritar y a estar así. Dios les envía un poder engañoso. ¿Sabes por qué? Por no haber creído la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo soy la verdad, dijo Cristo. Es el Evangelio. Por no haber creído eso, Dios le envía eso para que crean esas cosas engañosas. Todo es engaño.
Entonces es importante entender eso. Dios es el que está en control, incluso de estas personas que Dios los endurece. En Ezequiel, también no sé si se acuerda, esto todo es un cumplimiento también de Isaías 6 que dijo que Dios le iba a endurecer. Isaías 14, del 6 al 11. No lo voy a leer, le voy a dar la idea para que tengan, nada más para apurarme. Pero cuando Dios dice que al mismo pueblo de Dios, cuando un profeta hablara y que sea falso, y está haciendo yo tendría que leerlo, pero como es largo, me va a llevar mucho tiempo. Pero si hay un falso profeta que está engañando, dice Ezequiel 14, del 6 al 11, en un versículo creo 9, si está el profeta fuera del pueblo, sabré que soy del Señor. Y si el profeta fuera engañado, hablarle palabra, yo el Señor engañé a tal profeta. O sea que dice, yo le mandé un espíritu para que ese profeta hable cosas así. Entonces ya lo hablamos en todos estos textos, lo estoy recordando nomás. Dios es el que le endurece, eso es lo que hace. Pedro también, no lo voy a tocar, habla de falsos pastores ahí, falsos profetas que están ahí. Judas también habla de otras personas. Vemos a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, vemos esto, que en Romanos 9:18 dice así: entonces Él tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurece. De algunos tiene misericordia y de otros endurece. Entonces eso es lo que sucede. Así es como Dios endurece, dejando pasar por alto a las personas. Eso así. Y Dios, si quiere entregar a alguien o tirarle el juicio, lo va a hacer como Sodoma y Gomorra, como lo va a hacer como la era prediluviana. En una cayó un diluvio, en otra cayó un fuego que fue consumido. Entonces, y de otros tiene misericordia. Fíjese, cuando Dios salva, de algunos le cae el juicio, los endurece. Moisés, Noé clavando ahí, y no, que el Señor va a traer, estás loco. ¿Sabes cuántos se salvaron? 8 personas. Los demás, cuando se cerró la arca, yo me los imagino siempre rasgando. Ahora sí creemos lo que hablabas. Se acabó. Lo mismo con esas personas. Hay personas que parece que están llegando, están saliendo. Les advirtió, les mandó unos ángeles. Abraham oraba por ellos. Casi lo logró la mujer de Lot, pero miró para atrás, ¿sí? Extrañando a sus familiares, quizás, y sus cosas, sus bienes, y quedó así. Dice el peregrino, cuando iba con fiel, esperanzado, decía, la vieron así, dice, qué misericordia ha tenido nosotros, pero ese peregrino. ¿Cuántas veces nosotros hicimos peores cosas que ella, que mirá para atrás los bienes, los familiares, y ella quedó para advertencia? Casi salió, pero el casi no basta el casi cristiano, Usted no entra por un casi, es solamente en Cristo hay salvación, y esta persona quedó ahí. Entonces Dios los entrega, no jueguen. Hoy es un tiempo de gracia, como dice Hebreo, yo vuelvo a decir de nuevo, no vaya a ser que se endurezcáis vuestros corazones. Dios puede hacer eso y dejarlo, entregarlo. Voy a ir terminando con algunas palabras para hacer la conclusión. Entonces, vemos que Dios tiene misericordia de uno y de otro los endurece. Entonces, todo lo que hace Dios tiene un propósito. Dios no lo hace porque está jugando un videojuego y se quiere divertir. Tiene un propósito. ¿Por qué está haciendo todo lo? ¿Tiene alguna finalidad? ¿Tiene algo reírse mientras uno salva y a otro parece que los condena? No, no es así. Dice Proverbios 16:4 que el Señor ha hecho todo lo necesario para su finalidad. Aún el impío para el día de la angustia. ¿Sí se puede entender? Aún el impío quedó para el día de la angustia. El Romano 9:22 dice así: y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, y escuche esto, le quería decir, perdón, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparado para destrucción, y versículo 23, con el fin de dar
a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que ha preparado de antemano para la gloria. Dios dice que tiene así, mire, 2 vasos, uno acá, yo tengo uno, dos. ¿Pero qué? Mire, si yo lo dejo soltar, ¿qué pasaría? Se destruye, se rompe. Bueno, Dios dice que Dios tiene vasos de misericordia. No, está bien, ese de plástico no se rompería. Y otros de ira. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Tiene entendido por qué hizo eso? Esto lo vimos en Romanos el año pasado. ¿Por qué? Es porque Él va a ser glorificado. ¿Cómo es? Con los vasos de ira, Dios va a mostrar su justicia. Con estas personas que rechazan, Él va a mostrar su vaso de ira. Y con los vasos de misericordia va a mostrar la misericordia que Dios tiene, o esas riquezas de su gracia para las personas, para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice creo que Efesios 1:6, con el cual nos hizo acepto en el amado. En el versículo 1, 4 y 5 de Efesios también dice lo mismo, en los versículos anteriores, que Él nos escogió, Él nos ha predestinado. En Romanos 9:15 lo vuelvo a decir de nuevo: yo tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios es el que tiene misericordia. Entonces, Él tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurece. Entonces vamos a ir concluyendo para ir terminando. ¿Qué aprendimos entonces de esto que estuvimos viendo, del decreto del decreto pasivo que estuvimos viendo ahora? O sea, cómo Dios algunas cosas me quedaron afuera, pero bueno. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que Dios, o sea, en la reprobación pasiva del decreto de Dios, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que algunas personas las deja o las pasa por alto, podríamos decir, los deja. También se manifiesta su juicio para estas personas, su ira, que vemos ahí, dejándole. No es que Dios, vamos a decir, les manda un poder de endurecimiento, no los deja en su pecado, que sigan haciendo. Con otros no, tiene misericordia y los libra. Es así. Y se manifiesta su justicia y su ira con eso, y es para su gloria. Él es glorificado de esta forma. Usted quiere ser libre ahora de la ira y la justicia de Dios. Bueno, no endurezca su corazón. Hoy es un tiempo de gracia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo de esto? Crea en Jesucristo. Crea en lo que Él ha hecho. Para eso usted tiene que entender que usted en usted no hay nada bueno. No hay nada bueno. Usted no es justo. Usted no está en la posición de reclamarle a Dios cosas. Usted está en una posición ahora de creer el mensaje, las buenas nuevas de paz y de reconciliación para con Dios. Dios está enojado, Dios está airado. No sea que hoy esté escuchando este mensaje y sea la última vez que pueda llegar a escuchar. No sea como Noé, quizá que yo creo que de tantos sermones que ha predicado, debió haber un último sermón de Noé, creo. Y muchos quizás lograron escuchar ese último llamado y no entraron, no acudieron. Entonces hoy es un tiempo para no estar cuestionando, sino para estar creyendo lo que Dios dice. Está abierta hoy la puerta de nuevo. No vaya por el camino ancho como muchos hoy predican, y predican un evangelio muy ancho. Entre por la puerta estrecha, que hay salvación. Hay salvación en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque hemos visto, Señor, como usted, Señor, tiene misericordia de algunos, Señor, y algunos, Señor, los deja y los hace pasar por alto. El tiempo no me dio para estar viendo el punto número 4, amado Padre, donde vemos que usted ha diseñado a algunas personas para salvación. Tanto ángeles como personas, que lo voy a ver el domingo que viene un poco más a plenitud. He tocado lo que más relevante me ha parecido, Padre,
Le agradecemos, Señor, porque ha tenido misericordia con nosotros. Señor, día a día veo el mundo y cómo se pierde, cada uno siguiendo sus cosas durante la semana, apurado el día del domingo, ni siquiera importa, Señor, las cosas de usted. Le pido, Señor, que tenga misericordia de aquellas personas que faltan. Le agradezco a todos, Señor, que están. Le agradezco acá, que están esposas siempre presentes ahí. Le agradezco a los que están en el aula, ahí, a los que ha bendecido también a Luis y a Lina, que están ahí siempre, que le dan la hijita, Salomé, y a todos, la hermana que también está ahí. Gracias, Señor, porque ha tenido misericordia. Me acuerdo, Padre, cuando empezó todo esto, yo quería tener una iglesia grande, me acuerdo, digo, que salve muchos. Y me di cuenta que usted tenía misericordia de los que usted quería tener. Y yo pensé, cuando empecé acá, a ver mucha gente. Y me encontré con un pueblo duro. Y usted me hizo fuerte como esos profetas para que siga predicando y entendí esta doctrina que usted lo había entregado, Señor. Y le agradezco por ese rebaño chico que están, porque están lo que tienen que estar. Y aquellos que usted, aunque no somos perfectos ninguno de nosotros, Señor, hemos creído en Cristo, Señor. Y le agradecemos, por lo menos yo, de que nos ha perdonado, de tener misericordia, Señor. Así que le pido que tenga misericordia de aquellos que tienen familiares, Señor, y gente, Señor, que no ha creído. Se lo pido en el nombre de Cristo, como siempre decimos, amén. Amén.